tenemos el gusto de tener como invitado en este programa al director general del diario La Estrella de Panamá. Estoy hablando del periodista Gerardo Berroa, que nos distingue. Buen día, don Gerardo, ¿cómo está? Buenos días, don Guillermo. Buenos días, Camila, don Rubén, amables oyentes de Omega Estéreo. Encantado de estar aquí con ustedes una vez más. Muchas gracias. Oiga, don Gerardo, ¿cómo ve usted lo relacionado a esta protesta de los indígenas en el área de Chiriquí, particularmente en Gunayala, donde ellos, después de haber ido a la calle, haber trancado, porque no cabe otro término, la vía interamericana, que es una vía internacional que no nos pertenece a nosotros nada más, sino que nos conecta con Centroamérica y viceversa. Ellos dicen que el acuerdo hecho producto de las protestas, que el pacto fue de 150 millones de dólares en proyectos de infraestructura en el territorio que ellos ocupan. Esa falta de confianza la atribuyen al hecho de que, conforme a lo que ellos están señalando también, el gobierno violó los pactos acordados hace tiempo. Esa desconfianza, pero el impacto que tiene no únicamente en la parte política, Gerardo, sino que tiene también para la comunidad, para el país, para la economía, para la movilidad o movilización de la gente. ¿Cuál es su opinión al respecto, Gerardo, su análisis? Don Guillermo, es la comarca Nove Buglé. Nosotros tenemos 6 comarcas. La última que se creó fue la comarca Naso. Pero nosotros, la sociedad panameña no tiene ningún problema con las comarcas, exceptuando con la comarca Nove Buglé. Cada vez que un grupito de indígenas, que ni siquiera son la autoridad representativa de los indígenas, se les ocurre trancar la Panamericana, lo hacen sin ningún tapujo y cierran y trancan. Nadie quiere tirarle la policía, nadie quiere hacer nada, pero está causando graves daños. Y graves daños que causan hasta la vida humana. Yo soy de un pueblo que se llama San Félix, justo donde se producen parte de la protesta. Una señora del pueblo sufría de insuficiencia renal. Tenía que ir hacia David a cambiarse el tema de hacerse las diálisis. Una de estas protestas agarró en el camino, le impidió llegar y la señora murió. O sea, ¿quién paga eso? O sea, los indígenas creen que le están haciendo daño al gobierno. No, no le están haciendo daño al gobierno, le están haciendo daño a la sociedad. Yo estoy en total desacuerdo y convino a los diputados a que legislen drásticamente contra todo aquel que tranca la vía panamericana. Eso es un problema muy serio, como trancar el canal de Panamá o el aeropuerto de Tocumen. Yo soy un crítico en este sentido y creo que también tenemos que redefinir todo el tema de las ayudas a la comarca Nove Buglé. Las comarcas se crearon con un sentido de proteger la cultura de la sociedad indígena de esas etnias, pero lo que están haciendo es latinizando. Si usted va allá y ellos no toman chicha fuerte hecha de maíz o de pifá, ellos toman seco herrerano y toman aguardiente. Ellos ya no pescan con anzuelo, ellos comen sardina en lata, ellos se han latinizado. Entonces, pongámosle propiedad privada, pongamos toda la cuestión, construyamos toda la carretera. Ellos no están pidiendo dinero para proteger los bosques, ellos están pidiendo dinero para construir carreteras y hacer toda la cuestión. Entonces, latinicemos la comarca Nove Buglé. Nos partieron la provincia de Chiriquí en 2 y la provincia de Boca del Toro. ¿Y usted cree que nosotros tenemos que seguir defendiendo eso? Eso no es correcto y yo estoy en desacuerdo con todas esas protestas. A ver, el impacto, muy bien. Pero el gobierno central tiene una responsabilidad con el desarrollo básico de la comarca. O sea, así como brinda carreteras al resto de la población, sí tiene una responsabilidad con brindarle conectividad a la comarca. A ver, usted va a Brasil, donde hay grupos indígenas en la Amazonía, y usted le está construyendo carretera. No le está construyendo carretera, porque eso es latinizar. Ellos viven su vida en su cultura y en su ambiente y manteniendo todo el ambiente. Ese es el concepto de la comarca. Ahora, Gerardo. O sea, si usted quiere latinizarse y construir carretera, entonces latinicémoslo. Bueno, Estados Unidos lidia con las reservas indígenas y después de haber masacrado a los indígenas tienen ciertos privilegios que no tienen los demás. ¿Por qué? Porque Estados Unidos pagó un precio alto
por la masacre que hizo matando indígenas. Entonces, nosotros le hemos tirado las peores tierras a los indígenas. No son las mejores, son las peores. Entonces, eso no es cierto, don Rubén, que sean las peores tierras. Se produce tomate perfecto, se produce apio perfecto, se produce café perfecto. Las peores tierras. Yo viví no. Estamos en desacuerdo y no entro en esa. Y vi lo que era Culebra, lo que era Cerro Algodón, y esas eran tierras totalmente estériles. No estoy en desacuerdo. Hay áreas que ahí está. Por ejemplo, el área donde está la producción de la cuestión de cobre. Que usted dice, ahí no hay montaña, ahí crecen arbustos y todas las veces. Son otros 500 pesos. Donde está el cobre no es reserva indígena. Entonces, esa es la realidad. Estados Unidos pagó un precio alto por haber masacrado a los indígenas. Yo estoy en desacuerdo con toda esa cuestión, don Rubén. Yo no estoy en desacuerdo con que se proteja a las comarcas. Lo que quiero decir es, si nosotros vamos a proteger las comarcas, vamos a protegerlas como tal. Si vamos a hacer, mire, fíjense que yo encuentro a veces reportajes que dicen, fíjense la cuestión, porque nosotros a veces hacemos cosas que a veces no lo vemos en la práctica como tal. Por ejemplo, yo he escuchado a colegas periodistas que dicen que los humildes indígenas tienen que caminar 3 y 4 horas para llegar a la escuela, que ellos están desnutridos, que hay una pobreza extrema. Usted ha caminado 3 horas. O sea, 3 horas es una barbaridad. Y desnutrido, ¿usted cree que eso lo hace diariamente? Eso es imposible en toda la cuestión. Segundo, que las escuelas no pueden estar persiguiendo a personas que son nómadas. O sea, tú no puedes estar persiguiendo las cuestiones así. Obviamente que está. Y cuando encuentras un momento de hacer que se crea una comunidad, entonces tú tienes allí la capacidad para aplicar todo lo que tiene que ver con la cuestión del Estado. Ahora, Gerardo, para darte un ejemplo, yo estudié en Tolé, donde nosotros teníamos que esperar a los niños indígenas que bajaran de la reserva indígena al pueblo. Y tú sabes a qué hora empezábamos las clases. A las 8:30 de la mañana. ¿Por qué? Porque había que esperar que los indígenas bajaran al pueblo de Tolé. Y eso lo viví yo. Pero eso ¿cuándo fue, don Rubén? Eso no es ahora. Puedo hablar en una escuela mixta. ¿Por qué? Porque los indígenas tenían hasta 1º y 2º grado arriba. Pero cuando pasaban a 3er grado tenían que bajar a la escuela de Tolé. Bueno, mira, mi posición no es otra que redefinir el tema con los indígenas. O sea, si nosotros vamos a seguir en ese tema, así, gastando millones de dólares y manteniendo el nivel de pobreza y el nivel de las cuestiones con los indígenas, de esa manera estamos gastando la plata porque no está funcionando. Y estoy en total desacuerdo con que vengan esos grupos y tranquen cuando les da la gana, porque están causando un perjuicio. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Nadie debe trancar una calle en Panamá. Nadie debe trancarla. Ni los universitarios, ni los indígenas, ni nadie. Eso debe estar prohibido. Debe ser prohibido. La convivencia ciudadana se debe respetar. Y yo estoy de acuerdo que los tranques de calle no deben existir. Ni la Cámara de Comercio tiene ese derecho, ni los sindicatos, ni el Suntrac, ni nadie. Nadie debe trancar. Porque este es un país indefenso, una sola carretera que une el país. Sí, pero mira, hay una realidad y eso tenemos que ser autocríticos en aras de crear conciencia. Muchas veces las personas frustradas por la falta de respuesta o del cumplimiento de compromisos por parte de los funcionarios llevan a este tipo de malestar que después degenera en acciones violentas, ya sean universitarios, ya sean personas pidiendo que se les suministre agua. Las necesidades son múltiples. Yo siento que aquí no se atienden los problemas a tiempo y que somos reactivos, no somos proactivos. Esperamos que las cosas degeneren para entonces ir a dar respuesta. O sea, primero se pone, la curita la ponen antes de la enfermedad, no.
es al revés, esperan que eso vaya poco a poco dañándose la herida para entonces, cuando ya está purulenta, mandar funcionarios. Y primero eso. Segundo, que la gente ha perdido la fe en los ministros de Estado. Vamos a ser autocríticos en serio. Al punto que la gente dice, yo quiero que venga el presidente, que me parece una aberración. Pero la aberración es producto exactamente de que en las provincias, Gerardo, y usted lo sabe, Rubén, Camila, hay instituciones como el MOP que tienen direcciones provinciales. Ese director provincial que está en Chiriquí debe dar respuesta al problema. No que el ministro vaya de la capital de la República a Chiriquí o a cualquier otro lugar a dar la respuesta, porque se ha perdido la credibilidad y la confianza, precisamente porque muchos se sienten timados porque le dan soluciones nada más a corto plazo. Entonces, hay que cambiar esa filosofía de servicio público. Ahí está parte del problema. Y mira, Gerardo, que los indígenas están diciendo que ellos van a volver a la calle si no se cumple con este compromiso. No hay. Sí, pero ¿y dónde está el gobernador? ¿Dónde está el cacique? ¿Dónde están las autoridades de los indígenas, electos por los propios indígenas haciendo? O sea, el grupito que está protestando no es ese grupo. Entonces, ¿para qué eligen esa gente? Eliminemos todos esos grupos, ahorrémonos la plata al gobernador, ahorrémonos toda la cuestión y negociemos con los líderes que hay acá, pues. Pero el gobernador no ha participado en esta. No hace nada. ¿A dónde está el viceministro de Asuntos Indígenas? Dígame, que no es una persona nombrada. ¿Dónde están los diputados indígenas? Eso, los diputados, yo iba a decir eso, yo iba a referirme a eso. Y Gerardo, y es que los indígenas si van a cerrar, que cierren en la comarca, pero no cierren en la demás carreteras. La Panamericana, sobre todo, la Panamericana. No permitirle que tú cierres fuera de tu región. No, Rubén, es que la Panamericana nos une con Centroamérica y con el resto claro, ¿me explico? Entonces es una prohibido, totalmente. Yo en eso soy intransigente. Ok, muy bien. Tengo un corte comercial. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Gracias, Camila, muy amable. Bueno, Gerardo Berroa nos acompaña esta mañana. Él es el director general de la Estrella de Panamá, la decana del periodismo panameño, un hombre con una pluma muy fina, sobre todo, usted sabe el concepto del estilete, don Gerardo, ¿no? Usted maneja muy bien el estilete. Bueno, amigos, hay un oyente que dice que en Panamá no hay reservas indígenas, sino comarcas, lo cual es cierto. Ahora vamos a hablar de otro tema, el proyecto de extinción de dominio de bienes ilícitos, le han agregado ahora, ¿no? Esto está a punto de definirse en la Asamblea Nacional, todavía faltan varios pasos, se van a hacer ajustes, dicen los diputados, de acuerdo a la realidad del país, sin vulnerar ningún tipo de garantías. Don Gerardo, ¿cómo se hace eso para decir que se va a hacer una ley de extinción de dominio que se ajuste a la realidad de nuestro país y que no se vulneren las garantías? ¿Cuál es su opinión acerca de eso? A ver, también he escrito sobre el tema y me he mostrado partidario de una ley de extinción de dominio que tenga que ver con el tema del narcotráfico, la trata de blanca y delitos sobre, el tráfico de personas y de órganos y cuestiones de eso. Pero el primer proyecto que presentaron era exageradamente abarcador y dada la desconfianza que hay en Panamá con respecto a las autoridades, un proyecto de extinción de dominio podría utilizarse para ir más allá y atentar por razones políticas o enemistades económicas. Entonces yo creo que en este sentido, si es verdad que el Ejecutivo quiere realmente un proyecto de ley de extinción de dominio que trate con el tema del narcotráfico y estos delitos que le he planteado, bien podría pasar por la Asamblea. Creo que nada hace un país si no le corta el brazo financiero a los varones de la droga, que cada día se están introduciendo más en la política panameña, se están introduciendo más en las instituciones y están cooptando a funcionarios de la policía y de las instituciones de seguridad.
Entonces, en Ahora, ese Gerardo, sentido, pues me muestro partidario siempre y cuando tengan esas salvedades que he planteado. a ver, pero recordemos que los diputados le habían solicitado al Ejecutivo que retirara la propuesta, recuerda usted, ¿no? Sí, señor. El ministro Pino, que es el ministro de Seguridad, insistió y se negó a eso. Por eso la ley volvió, pero como con 40 cambios que le hicieron a lo que originalmente, perdón, a lo que era la idea original. Esto lo que genera críticas es que todo lo que tiene que ver con corrupción, todo lo han sacado como quien saca un conejo de un sombrero, así como los magos. No se toca el tema de la corrupción, que es uno de los problemas medulares que tenemos nosotros en esta patria tan dolida y tan Lo que pasa, don Guillermo, es que el tema de la corrupción no debe entrar en ese punto. El tema de la corrupción no tiene nada, y la razón es muy simple, fíjese, solamente con la ley de la DGI y con la Caja del Seguro Social, un presidente enemigo suyo le pone a las autoridades de esa institución simplemente para fregarlo. Cuando eso pasa sin la ley. Eso pasa sin la ley de extinción de dominio. Imagínese usted, cuando haya una ley de extinción de dominio y sobre pretexto de la corrupción, a usted le montan esa cuestión. ¿Usted qué va a hacer? O sea, aquí no hay credibilidad en ese sentido. Y mientras no haya esa credibilidad, usted no debe permitir que eso ocurra. O sea, yo estoy de acuerdo con una ley de extinción de dominio, siempre y cuando abarque el tema del narcotráfico, delito como trata de blanca, delito como tráfico de personas, delito como el tema de tráfico de órganos. En ese sentido estoy de acuerdo. Pero que abarque el tema de la corrupción, esto aquí es demasiado, poner una situación demasiado extrema, porque usted puede encontrar un presidente afín y que sea buena gente y todo, pero con este sistema usted no va a encontrar eso y hoy lo están practicando, mañana con esa ley va a ser peor. Rubén. No te escucha, Rubén. No se escucha. Creo que hay cosas que nosotros debemos evitar. Eso que acaba de ocurrir, el asesinato de un funcionario que tenía la posibilidad de negociar los atrasos que tiene el gobierno en pagar la quincena a los funcionarios, y eso genera un negocio clandestino. Entonces, eso ha provocado hasta una muerte, un asesinato. Pero todas esas cosas nosotros las podemos evitar si el Estado paga a tiempo y se evita la presencia de agiotistas en las instituciones del Estado. Eso lo tenemos que pelear como ciudadanos, porque una persona que gana salario mínimo no tiene derecho el Estado a atrasarse 5 o 6 meses para que quede en manos de los agiotistas. Y eso ha provocado el asesinato que se acaba de sacudir a Panamá. Pero mire, don Rubén, que yo no estoy de acuerdo con este tipo de situaciones, estos atrasos. Yo entiendo la burocracia es la base de la corrupción. Ahí está la corrupción, con el, ojo, con la complicidad de empresarios y de empresas. No hay que dejar eso por fuera, este es un piano que se toca a 2 manos. Pero, ¿por qué nos atrasan los salarios de los grandes jefes? Esa es la pregunta que yo me hago. En estos tiempos de la tecnología, ¿cómo es posible que todavía se hagan cosas de a mano? O sea, y de las licitaciones, los pagos de las licitaciones tampoco se tienen por qué atrasar, porque eso provoca la corrupción, Guillermo. Y comienza cuando, miren, esto es sencillo, ¿no? Una modalidad muy antigua. Se guardan los documentos que hay que procesar, entonces el afectado, que generalmente es la empresa privada o profesionales como los médicos, asfixiados económicamente, tienen que recurrir a pedir el favor, y que ese favor es donde dice, bueno, un pedacito para mí. Esa es la realidad de este país, y hay que decirlo sin ningún tipo de tapujos. Pero en el caso que usted dice del asesinato, del crimen este que se dio, un funcionario de la Caja de Seguro Social y un hombre que era un agiotista, para usar sus palabras, oye, esto no es, a mí no me parece realmente que un médico especialista
tenga que trabajar 30 y pico de horas, ¿ok? Para entonces encontrarse que al final del camino, cuando todo el mundo cobra, él no cobra. Así de fácil, Gerardo, es una cuestión de sentido común por una parte y por la otra de tener voluntad para invertir en tecnología, para que no ocurra esto. Yo no puedo entenderlo, de verdad, Gerardo. No sé usted cómo la ve. Yo también he abordado esos temas y sostengo en todos los análisis que hago que la causa, uno de los grandes males de nosotros es la falta de valores. Y cuando la vergüenza está ausente, la corrupción hace fiesta. Entonces, la corrupción está intrínseca en toda la sociedad porque no hay vergüenza, no existe el valor de la vergüenza. Otro de los grandes problemas que nosotros tenemos es la falta de puntualidad. Sí, también otro valor. Al no existir puntualidad, existen los problemas de atraso en todo el sentido de la palabra, en pagos, en temas de tiempo, en temas de todo. Entonces, imagínense que yo le dije en estos días a un candidato presidencial, mira, yo apoyaría a un candidato que llegue a cualquier lugar y empiece a practicar la puntualidad como norma. Desde un principio, usted llega a un programa de radio, un programa de televisión, y si no lo atienden a la hora que usted se va. ¿Y por qué usted se va? Porque usted no cumplió la puntualidad. Usted empieza a dar orden desde un principio. Por ejemplo, yo he venido a este programa, usted me dice a las 8, a las 7:40, usted es firme en ese sentido. Pero hay otro programa de radio que no hacen eso. Es más, nosotros hemos apuntalado de que la hora panameña es la que vale. Eso, usted cita a las 4 de la tarde para que la gente le llegue a las 5 de la tarde. Decimos hora panameña. Y eso lo hemos adaptado como es, de falta de valores. Y ese es un problema social. Mientras nosotros no adoptemos medidas de fortalecer nuestros valores cívicos y morales, vamos a tener estos grandes males que hay. Gerardo, dentro de la malformación cultural que tenemos nosotros, por ejemplo, te invita a un evento a las 6 de la tarde. Nadie quiere llegar de primero. Todo el mundo quiere esperar 5, 10, 15, 20 minutos para llegar. Nadie quiere llegar de primero y en consecuencia no se cumple con el horario. Pero también critico el hecho de que se da una cita, yo le digo a usted, como usted muy bien dice, ¿no, Gerardo? A las 7:40. Entonces, de repente, muchas personas no cumplen con eso, como usted señaló. Me consta, hay que estar como correteando a la gente para que una reunión de ejecutivos o de empresarios, todo el mundo llegue a la hora de la cita. Eso se ve en diferentes áreas de lo que es la composición de nuestra sociedad. Eso trae como consecuencia que se da una descomposición, porque es una falta de respeto. Atención, si usted y yo tenemos una cita, una reunión a las 7:30 y usted no llega a tiempo, usted me está respetando a mí. No sé si me explico. Así es. Una falta de cortesía, de buenos modales, de educación, tantas cosas. Pero vuelvo yo una vez más al hecho de que me consta, y usted también, porque yo me encuentro con usted en eventos públicos, Gerardo, y Camila y Rubén, nadie quiere llegar a la hora exacta. Mira, hay un evento de cualquier empresa, está vacío a la hora citada, salvo honrosas excepciones, por supuesto. ¿Por qué? Porque quieren esperar a que haya más gente y entonces con ese cuento o esa historieta vemos lo que se da a diario. O sea, no hay realmente conciencia del cumplimiento de los compromisos, Gerardo. Eso sí es cierto, ¿eh? Es una aberración a mi juicio. ¿Me explico? Sí. Y yo digo que cualquier candidato presidencial que asuma eso como un principio ya va marcando un mensaje general de lo que va a hacer como presidente. Pero si empieza a incumplir, ya estamos viendo que está incumpliendo. Gerardo, usted y yo somos testigos, al igual que Rubén y Camila, candidatos presidenciales y presidentes también que no llegan a tiempo, llegan 5, 10, 15, 20 minutos, 30 minutos tarde. Eso es un irrespeto a las personas que están ahí. Y nadie tiene derecho a respetar a otro, irrespectivamente del cargo público que ostente. Llegan tardísimo a los compromisos. Entonces, hagamos algo por nosotros mismos, ¿no? Corrijamos esa situación torcida que tenemos nosotros en esta sociedad. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, continuamos nosotros aquí. La verdad es que es un placer hablar con Gerardo Berroa porque tiene
Él es el que escribe los editoriales del diario La Estrella de Panamá, editoriales muy bien elaborados, que le toman el pulso de la realidad del país. Y Gerardo es como director de La Estrella de Panamá, él es el que los hace. Él nunca ha aceptado que yo diga que él es el que marca las pautas en La Llorona, pero también puede, don Gerardo. Pero tiene usted participación en La Llorona, que es una de las columnas más leídas de este país. La Llorona en La Estrella de Panamá, y el comentario gratuito de cortesía, don Gerardo. Oiga, ha generado mucho comentario el hecho el tema de los indígenas. Dice, en el gobierno de Martinelli se penaliza con cárcel los cierres de vías, pero la Corte lo declaró constitucional porque sería criminalizar la protesta. Dice, pienso que se puede legislar administrativamente con grados de sanciones severas los cierres de vías por atentar contra el derecho al libre tránsito. También, ok, está de acuerdo, pero también hay que buscar la manera de sancionar a los funcionarios que no hacen su trabajo. Los funcionarios que se dan el lujo, cual señores feudales, de no atender las necesidades de la gente. Y cuando algunos casos, como el problema del agua, Gerardo, la gente se tira a la calle porque no hay agua. Pues. A ver, ¿cómo nos sentiríamos nosotros, que somos privilegiados, si no tenemos agua? La despilfarramos incluso el agua. Pero esas personas que carecen de este servicio básico, por supuesto, yo no estoy prohijando, no estoy estimulando las protestas. Lo que estoy tratando de llamar la atención es que los funcionarios cumplan con el trabajo para el cual han sido asignados y para el cual le pagamos nosotros los contribuyentes. Así de fácil. Entonces, aquí tiene que haber, lo que usted decía, un cambio de actitud, Gerardo. Aquí yo creo que hay que revitalizar algunos elementos, como usted dice, pero también el de la conciencia cívica por el ciudadano y la conciencia del funcionario a cumplir celosamente con su responsabilidad. Porque aquí la negligencia es rampante, Gerardo. En muchos son muy negligentes. Entonces, esos polvos traen esos lodos. Gerardo, usted entró en el territorio ahora de los escritores. Ha tenido a bien, y lo admiro por eso, escribir un libro. Dice que todo hombre debe escribir un libro, construir una casa, y ¿cuál es la otra? Son tres. Construir una casa, hacer familia y escribir un libro. Ya usted tiene los tres, Gerardo. El libro se llama Así de Simple. Así de Simple. A ver, sí. ese título tan sugestivo, pero a la vez interpretativo, pero simplista, ¿no? Así de simple. Sí. ¿Por qué lo titula usted así? Y me dice qué día lo va a presentar en la Feria del Libro, porque este libro va a ser formalmente presentado en la Feria del Libro. Don Gerardo, adelante. Sí, a ver, partiendo de que es el día 17 de agosto en el Salón Shakira del Centro de Convenciones de Atlapa, donde se realiza la Feria del Libro este año, será a las 4 de la tarde en el Salón Shakira, como he dicho, y por favor que sean puntual, porque si no yo no predico con el ejemplo. Don Guillermo, los editoriales son una forma de reflexión personal, porque yo soy un convencido de que para que América Latina sobresalga y se enrumbe hacia el desarrollo, tiene que cambiar de sistema. Entonces, frente a eso, ¿cómo uno hacer que las personas se convenzan, como me he convencido yo, de que el sistema es el que nos está llevando a este fracaso? Entonces, esto se traduce a que la mejor manera es a través de la concienciación. Entonces, los editoriales que empiezo a escribir tienen esa reflexión de mi pensamiento sobre X o Y tema, y al final le trato de decir a las personas que no es tan difícil, que es simple. Y esa es la razón, lo que me lleva a mí a plantear esa última frase que dice así de simple. Pero la expresión tiene un principio metodológico y filosófico que parte, se llama la navaja de Ockham, que se le atribuye pues al filósofo y fraile franciscano y lógico escolástico Guillermo de Ockham,
según el cual en la igualdad de condiciones la explicación más simple suele ser la más probable. Y esa es la razón por la cual yo titulo el libro así de simple, porque todos mis editoriales están recogidos bajo ese principio. Gerardo, ahora, el editorial de un medio impreso es la opinión del periódico. O sea, esa, sí. Refleja la postura del Exacto. medio impreso. Exacto. Es la columna vertebral, ¿ok? Porque define cuál es la línea de pensamiento del periódico. Una gran responsabilidad, Gerardo. El hecho de ser director de un periódico, y Rubén ha sido director de periódico, yo he sido director de periódico, usted director de periódico, sabemos lo que eso implica. Y sentarse diariamente como usamos nosotros a veces vernacularmente el término, a cranear un editorial, porque hay que tener el arte también de saberlo condensar. Un editorial no puede ser de 5 páginas, o sea, tiene su técnica muy particular, Gerardo, ¿es correcto? Sí, señor. Tiene técnica, tiene, o es que, a ver, y voy a adelantarle también un par de cuestiones dentro del libro. O sea, cuando yo empecé a escribir editoriales, una de las personas que a mí me sembró cuestiones dentro del periodismo, por ejemplo, el concepto de la originalidad, se lo debo yo a don Rubén Murga, cuando trabajamos en el Universal de Panamá. Él me dice, un periodista tiene que ser original. Entonces, frente a eso, pues eso es lo que a mí me ha caracterizado dentro de mi dirección como director de un medio y como periodista en un medio escrito. Entonces, yo sí le debo eso a Rubén, que en su momento me sembró esto. Pero en el concepto de los temas editoriales, también debo reconocer la influencia que tuvo en mí el doctor Winton Robles. Cuando estabas en la prensa. Escribía editoriales muy profundos, que eran el Hoy por Hoy. Entonces, un día yo le pregunto, doctor, ¿cómo usted escribe un editorial? ¿Qué hace? Y me dice, ¿tú conoces a Hegel? Digo, sí, el filósofo Hegel. Él dice, bueno, Hegel plantea una tesis, la antepone a una antítesis y saca una síntesis. Y yo le agrego una sentencia. Ese es el Hoy por Hoy, decía él. Entonces eso a mí se me fue metiendo en la cabeza y fui practicando. Doctor Robles me empezó a inculcar sobre el tema del Hoy por Hoy y yo empecé a escribir varios de los editoriales del diario La Prensa. En esa época de Robles lo escribí yo bajo la supervisión del doctor Robles. Entonces, acá pues empecé a practicar y he llegado pues a estas reflexiones que tienen bajo mi estilo, mi originalidad, como dice don Rubén, y es mi manera de ser, mi manera de pensar sobre diferentes asuntos en el país. O sea, yo no, por ejemplo, yo veo que hay un tema que es un editorial que tengo programado, lo tenía programado para mañana, pero dada el asesinato que ocurrió en Ecuador, Villavicencio, pues, de Villavicencio, un tipo que conocía, hizo algunos trabajos periodísticos con La Estrella de Panamá, pues me da mucho dolor lo que ocurrió. Entonces, así que el editorial... Gerardo, Villavicencio fue un crítico muy fuerte, incluso trabajó en la parte investigativa, él fue dedicado al periodismo investigativo. O sea, sí, es que él cuestionó muchísimo y allí fue nuestra relación, porque nosotros cuestionábamos todo lo que hacía en la época del correísmo, Glass, que venía acá a Panamá, vino acá a Panamá a abrir unas cuentas y todas las cuestiones y empezamos a hacer. Y nosotros escribimos una serie de trabajos alrededor de eso, pero era un crítico muy fuerte del correísmo. Entonces, bueno, el tema sobre el tema del agua, por ejemplo, que nosotros vemos, nosotros tratamos de analizar todo el tema del agua. Nosotros tenemos un problema de agua para el canal y agua para el consumo humano. Entonces, estamos diciendo, vamos a represar el río Indio, vamos a hacer... La pregunta es, ¿por qué no cambiamos la potabilizadora de Chilibre y la ponemos para otro lado? También la tratamos de bañar. ¿No es eso más barato que hacerla? Gerardo, creatividad, eso es todo. Entonces, lo que hacemos es que en esos editoriales tratamos de dar alguna alternativa y luces sin imponer absolutamente nada, simplemente alternativas que se plantean. Y esa es la razón por la cual damos explicaciones muy complejas, pero tratamos de desarrollarlas de una manera simple. Así es el nombre del libro y espero que nos acompañen el 17 de agosto a las 4 de la tarde en el Salón Shakira en la Feria del Libro. Así de simple, así de simple.
Ese es el título del libro de Gerardo Guerrero Arló, que nosotros vamos a ver con mucha atención, vamos a leerlo. Y repito, Gerardo, admiro que hayas tomado esa decisión de escribir tu libro y estoy seguro que va a ser degustado por la sociedad panameña, porque así de simple es como se escriben los editoriales, que de nada tienen de simplista. A propósito, requieren muchas neuronas, Gerardo, muchas neuronas. Los fondos de este libro van directamente a la Fundación Panamá 2035, que busca pues ayudar a niños de escasos recursos, pero que tienen un intelecto privilegiado. Esos fondos van para allá para apoyarlo. O sea, no van para nosotros. No, con esto no buscamos rédito económico de ninguna clase, sino apoyar esta fundación. Más loable todavía, Gerardo. Lo felicito. Bueno, Gerardo, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Perspectiva. Espero que la haya pasado bien. Muy bien, don Guillermo. Gracias, Camila. Gracias, don Rubén. Y hasta luego. La próxima.